A esta hora, ¿qué se dice? Buenas noches, buenas medias noches. Bueno, ¿cómo está la iglesia en esta noche? Eso sí. Qué bendición poder estar aquí, amén. Miren, ahora que venía de camino a este lugar, pues yo no es que viva súper lejos, pero sí un poquito retirado. Y a veces uno se indispone, ¿no? Porque uno dice el clima, el camino, el día, tanto voltear. Pero mientras venía de camino acá, yo meditaba en lo siguiente: que usted y yo somos bendecidos, usted y yo somos privilegiados. Aló, aló. Somos privilegiados y somos bendecidos. Porque yo consideraría, no, espero no equivocarme, que el que más lejos viene, por lo menos no se demora ni 3 ni 4 horas en llegar a la iglesia, ¿o sí? ¿Me equivoco? De pronto el que más se demore, que uno diga el trancón, el tráfico, la lluvia, 1 hora, ¿cierto? Ahora, de pronto el que más lejos le tocará caminar, uno dice, a ver, puede que me equivoque, ¿no? No estoy diciendo que sea así. Uno dice de Tercer Milenio, del 7 de agosto, ¿sí? De Andrés Sanín. O quien viene del sur, del norte, por allá, a pie, ¿no? Bueno. Entonces usted y yo somos bendecidos. Usted y yo somos privilegiados. Amén. Porque tenemos la delicia, tenemos la fortuna y el regalo de tener la iglesia a 1 cuadra. La hermana Estela, ¿cierto? Ahí, es que estaba pensando en eso. Sí, como que no sabría cómo describirlo. Como que una esquina, 1 cuadra. Sí. ¿Usted alguna vez ha contado los pasos de su casa a la iglesia, hermano? Pero no son muchos, ¿cierto? O llega cansada. Entonces usted es privilegiado. Amén. Y a veces uno se frena por la lluvia, se frena que porque llegó tarde, que porque llegó cansado. Pero hay muchos hermanos en la fe que no tienen ese privilegio, ¿sí? Hay hermanos en la fe que tienen que caminar realmente 3 horas, 4 horas, ¿sí? Y no solo eso, sino que muchas veces no tienen el calzado adecuado, ¿sí? Son montañas las que tienen que caminar. ¿Solo para qué? Para asistir a un servicio, para escuchar una palabra, para adorar y exaltar el nombre de Dios. Y esa gente lo hace con tanto fervor y con tanto amor, porque si bien dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y a veces lo que a la gente le cuesta, entonces le da un valor significativo, un valor mayor. Entonces, aunque ese no es el mensaje central de esta noche, mientras, vuelvo y repito, venía camino a este lugar, yo meditaba en eso y decía, yo soy privilegiado, ¿sí? Porque de pronto yo llegaré con frío, llegaré medio mojadito, ¿sí? Son 15, 20 minutos que me demoro, pero tengo la fortuna, tengo la delicia, tengo el placer de poder asistir a la casa de Dios. Amén. Y en esta noche quiero compartir con un tema con ustedes que titula Asume tu sacerdocio. Asume tu sacerdocio. Y para entrar en materia quiero dar una breve introducción, una anécdota. ¿Cuántos de ustedes en algún momento, con su familia, con sus amigos, en la célula, en el trabajo, han decidido hacer un compartir? Todos en algún momento, ¿cierto? Hemos decidido hacer un compartir. Y como su nombre lo dice, pues es un compartir porque cada quien lleva algo, ¿sí? Entonces empieza usted,
hermano, usted, vamos a hacer una salchipapa en esta noche, ¿sí? En esta iglesia como que algo tienen los predicadores con la salchipapa, ¿no? Porque siempre hablan de la salchipapa. Entonces, hermano, usted va a traer el aceite. ¿Qué va a traer? El aceite, ¿sí? Hermano, usted va a traer la papa. Usted va a traer la salchicha, ¿sí? Luis va a traer las salsas. Y ahí prácticamente tenemos nuestra salchipapa, ¿sí? Eso es lo más básico, ¿sí? Después de que haya aceite, papas, salchicha y salsas, hay salchipapa. Y a eso nosotros podríamos considerarle como los ingredientes. Pero ahora viene algo que también es importante, y son los utensilios. ¿Qué utensilios se necesitan para hacer una salchipapa? Un sartén, un fogón, ¿cierto? Un cucharón, o yo no sé cómo se llama eso para revolver y sacar. Necesitamos una estufa, necesitamos platos. Pero hay otro factor que también es importante, y es que cuando usted decide con su familia, con su célula o su grupo de amigos hacer un compartir o una salchipapa, surge la gran pregunta, y es: ¿dónde lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Dónde lo vamos a hacer? Y resulta que nadie quiere prestar su casa, ¿sí? Porque le ensucian la loza y no se la lavan, le quiebran un vaso. Yo una vez invertí a unos amigos a un compartir a mi casa y me quebraron un vaso, y no lo voy a mirar. Hasta el día de hoy no me ha pagado el vaso, ya lo perdoné yo. Pero entonces surge la gran pregunta, y es que ¿dónde lo vamos a hacer? El lugar es importante. Entonces empieza usted. ¿Será en la casa de María? ¿Será en la casa de Paula, de Pedro, de Sandra? Y aunque tengamos los ingredientes, aunque tengamos los utensilios, si no hay un lugar, pues hermano, no hay salchipapa, a no ser que usted vaya para el parque, arme un fogón de leña y diga: aquí voy a hacer mi salchipapa. ¿Qué pasa? Que siempre hay uno que lidera, siempre hay unos que trabajan en equipos, pero siempre hay unos que se relajan. Siempre hay unos que esperan al último momento, o que dicen: no, es que yo escuché a otro que también le tocaba traer el aceite, entonces con lo que él llega yo me cuadro. Y siempre en los compartires hay esa clase de personas. ¿Usted cuál es? Me pregunto yo. Usted de los que llega ya caripelado, yo ya voy a compartir. Ay, ¿qué me tocaba traer a mí? ¿El estómago? No, mi hijo. Entonces, con esta breve anécdota, con esta breve introducción, quiero ir entrando en materia en el mensaje de esta noche, que titula Asume tu sacerdocio. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 14, versículo 14, hay un texto muy conocido. Vamos a leer el 14 y el 22 solamente del capítulo 12. Y dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y el verso 22 dice: antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, retomemos. Aunque aparentemente hay cosas que parecen insignificantes y que si yo la llevo o no generaría ningún problema, resulta que sí es importante. Porque si en nuestro compartir, en nuestra reunión, todos trajeron lo que les correspondía, pero resulta que la persona que le correspondía traer la salsa no la trajo, entonces hay unos que salchipapa sin salsa, como que eso no pasa, ¿sí? Eso ahí como que amazote y no. Entonces, por muy insignificante, por muy como que
no parezca del plato, es importante. Ahora dígale al hermano que está enseguida: usted es importante. Dígale: usted es importante. Y no solamente importante, dígale: usted es necesario. No solamente es importante, sino que es necesario. Y hay un hombre que nosotros conocemos en la Biblia. Y este hombre le falló a Dios. Este hombre, podemos decir que tuvo un desliz en su vida, pero eso no condicionó su futuro, eso no condicionó lo que Dios ya le había prometido. Y le estoy hablando del salmista David. Un día Dios le prometió mucho, que iba a ser el rey, y para que eso pasara tuvo que esperar muchísimo tiempo. Pero un día David se descuidó y le falló a Dios. Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Segunda oportunidad que David aprovechó al máximo. David aprovechó su error. David aprovechó aquel momento de debilidad y de pecado para enamorarse más y más de Dios. David tuvo que asumir las consecuencias de su pecado, de su falla, de su falta, sí. Recuerden que de aquella relación le nació un hijo, pero él debía asumir las consecuencias. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que aquel hijo, ¿qué? Murió. A raíz de esto, Dios le da otro hijo que trascendería la historia y que se convertiría en bendición. Y ese fue nada más y nada menos que Salomón. Y cuando uno mira al final de la historia de David, dice lo siguiente: dice que murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria. Qué bendición, ¿no? Murió en buena vejez, lleno de días, de riqueza y de gloria. Y este versículo termina diciendo: y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Y quiero que vayamos armando el rompecabezas en esta noche, porque todo lo que le estoy diciendo tiene que ver con el mensaje final, con el centro. Y lo siguiente que quiero enseñarle, que quiero mostrarle, es las razones por las cuales a Salomón le fue bien. Todos hemos sido instruidos, hemos sido enseñados y lo hemos leído. Y es que a Salomón le fue bien porque lo primero que le pidió a Dios fue sabiduría, ¿sí? Y eso está bien, eso es una enseñanza que es bíblica, es correcta, no está mal. Pero en esta noche no me voy a centrar en eso, no me voy a centrar en el punto de la sabiduría, sino que a Salomón le fue bien. ¿Saben por qué? Porque la visión que él tenía era la visión que tenía su padre. Entre otras cosas, cuando su padre muere, David, él se alinea a la visión que David tenía. Y como la visión que David tenía en su corazón era de acuerdo a la voluntad del padre, entonces era algo que estaba bien, algo que era correcto. Entonces, la primera razón por la cual a Salomón le fue bien es porque se alineó a la visión que tenía su padre, y era la visión del cielo. El fin de semana pasada le enseñaba a los jóvenes y le decía que el rey Ocosías fue todo lo contrario a Salomón. ¿Saben por qué? Porque el rey Ocosías fue instruido por su madre y por su familia. ¿Cuál es la característica diferente? Y es que su madre y su familia no tenían la visión del Padre, no tenían la visión del cielo. Entonces, por ende, lo guiaron por un camino equivocado y su reinado no duró mucho, contrario a Salomón. Salomón escuchó los consejos de su padre, se alineó a su visión que estaba de acuerdo a la del cielo y le fue como bien.
Lo segundo, por lo cual a Salomón le fue bien, fue que consultó a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 6. Y dice: subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión, y ofreció sobre él 1000 holocaustos. ¿A dónde subió Salomón? A la presencia de Dios. Miren que hasta este punto Salomón no había hablado con Dios. Hasta este punto Dios no le había dicho a Salomón: pídeme lo que quieras. Fue una determinación que nació del corazón de Salomón. Muy seguramente Salomón había visto a su padre tomar las decisiones, y que lo primero que él hacía no era consultar ni al pueblo, no era consultarle a Facebook, no era preguntarle a los amigos, sino consultarle ¿a quién? A Dios. Entonces, la segunda razón o motivo por la cual a Salomón le fue bien, y es que en el inicio de su reinado consultó a Dios. Fue delante de la presencia de Dios. Y eso es a veces todo lo contrario a lo que usted y yo hacemos. Tomamos decisiones y cuando ya las hemos tomado, le preguntamos a Dios: Dios, ¿será que tú sí estás de acuerdo? Pues si ya tomó la decisión. Lo tercero, por lo cual a Salomón le fue bien, y es que determinó edificar casa a Jehová. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 1. Dice: determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y esto también tiene mucho que ver con lo que había en el corazón de David. Recuerde que el último deseo, de los últimos deseos que tuvo David al morir, fue edificar una casa para Dios. Y esto lo heredó Salomón, ¿sí? Yo cuando leo la Biblia empiezo a imaginarme muchas cosas. Pueden que sean ciertas, pueden que sean que no. Pero entre esas cosas yo me imagino que Salomón habrá visto a David por allá haciendo un croquis y diciendo: aquí voy a hacer el altar, aquí va a ser la puerta. A la mano derecha va a haber un baño y a la mano izquierda va a haber otro. Ah, no, esa es casa profética. Y Salomón heredó eso de su padre. En su corazón determinó edificar casa a Jehová. Y fue la tercera razón por la cual a Salomón le fue bien. La cuarta es porque lo hizo con excelencia. Segunda de Crónicas, capítulo 2, verso 5. Y dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. ¿Cómo lo hizo? Con excelencia. Y la quinta razón, la última en esta noche y no la menos importante, es que se encargó de atraer la presencia de Dios a aquel lugar. Se encargó de atraer la presencia de Dios a aquel lugar. Y yo invito en esta noche que abra su Biblia conmigo en el libro de Crónicas, valga la redundancia, segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 2. Y dice: entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus y a los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trasladaran el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión. El verso 3 dice: y se congregaron junto al rey todos los hombres de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los levitas tomaron el arca
y la llevaron junto al tabernáculo de reunión y todos los utensilios del santuario que estaba en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes que por ser tantos no se pudieron contar ni calcular. Verso 7. Los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. La quinta razón por la cual a Salomón le fue bien es porque él procuró, él se encargó, él hizo lo posible y lo imposible por atraer la presencia de Dios a aquel lugar. Y en lo que acabamos de leer hay dos palabras claves, y una de ellas es que Salomón seleccionó. Dice que seleccionó a los ancianos, seleccionó a los príncipes y seleccionó a las cabezas de familia. Entre otras palabras, podríamos decir que los padres de familia. Y cuando Salomón hace esto, les encarga una misión y les dice: ustedes van a trasladar el arca. El fin de semana escuchábamos una enseñanza bien especial que tenía que ver con cuidar la presencia de Dios, y veíamos que el arca en el Antiguo Testamento representaba la presencia de ¿quién? De Dios. Entonces por eso Salomón le estaba encargando a estos hombres, a los ancianos, a los príncipes y a los padres de familia, trasladar el arca a aquel lugar, a aquel templo, aquella maravilla que él había construido, porque era lo más importante, era lo más necesario. Y la segunda palabra clave es casa. El verso 7 dice: los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa. Yo no sé en este momento si la presencia de Dios realmente habita en tu casa, habita en tu familia. Miren, este lugar, este recinto, este auditorio, sin la presencia de Dios es eso, un auditorio. Si Dios nos regala otro lugar más grande, nosotros nos podemos ir de aquí. Y el día de mañana aquí pueden colocar un supermercado, aquí pueden colocar un centro médico, ¿sí? Pueden colocar cualquier cosa. Pero eso no necesariamente representa que la presencia de Dios vaya a quedar en este lugar. Porque la presencia de Dios, adivine quién o quiénes la deben de portar. Nosotros. Nosotros somos los responsables de portar la presencia de Dios. Nosotros somos los responsables de que la presencia de Dios habite en esta casa, pero también habite allá en nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo y a donde quiera que vayamos. Salomón había construido una maravilla. Si usted lee un versículo antes, el versículo 3, el versículo 2, se va a dar cuenta cómo Salomón empezó a construir algo hermoso. Las puertas, el altar, el lugar santísimo, el lugar de adoración, todo era increíble. Pero cuando Salomón terminó de construir aquel lugar, cuando Salomón contactó a las personas correctas para construir, Salomón no simplemente dijo: terminé, ahora que venga la presencia de Dios. No, ahora tenía una tarea más grande, ahora tenía una responsabilidad mayor. Salomón había reunido al pueblo y había hecho la dinámica de la salchipapa. Le había dicho a cada uno: usted va a construir la puerta,
usted va a decorar el altar. Pero ahora seguía lo más importante. Ya estaban los ingredientes, ya estaban los utensilios, ya estaba el lugar, pero ahora faltaba lo más importante, y era que la llama, que el fuego se encendiera, que la presencia de Dios se trasladara a aquel lugar. Porque recuerden que cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, ¿qué pasaba con la presencia de Dios? Que también andaba con ellos de día y de noche y se trasladaba. Tenía que constantemente estar cargando el arca. Pero ahora había un lugar. Ahora había un lugar que había nacido en el corazón de un hombre. Un hombre que un día soñó y dijo: le haré casa a Jehová para que él habite en ella. Analicemos lo siguiente. La gente estaba lista, los utensilios estaban listos, el sacrificio estaba listo, el lugar estaba listo. Ahora le hago la gran pregunta: ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Que la presencia de Dios se trasladara a aquel lugar, que la presencia de Dios se metiera en esa casa. Y Salomón no era indiferente a eso. Ahora hágase la siguiente pregunta: ¿qué falta en mi vida? ¿Qué falta en mi casa? ¿Qué es lo que falta en mi ministerio? Aún hágase la pregunta: ¿qué es lo que falta en esta iglesia? Fuerte. Porque a veces ni los instrumentos más bonitos, ni más caros, ni la decoración, ni la pintura es lo que se necesita para que la presencia de Dios descienda. Se necesita un pueblo que esté en el mismo sentir. Se necesita un pueblo que se involucre en el asunto. Se necesita un pueblo que cuando nos convoquen a orar estemos aquí. Se necesita un pueblo que cuando nos convoquen a vigilar seamos los primeros en tocar la puerta. Porque esa es la forma de atraer la presencia de Dios. La presencia de Dios no va a ser atraída a esta casa, ni a tu familia, ni a ningún otro lugar, si nos quedamos sentados haciendo nada. ¿Qué faltaba en aquel lugar? La presencia de Dios. ¿Qué había que hacer? Atraer la presencia de Dios, provocarlo. Y si nos vamos a la definición de la palabra trasladar, pues dice que tiene que ver con llevar a alguien o algo de un lugar a otro. Llevar a algo o a alguien de un lugar a otro. Y si ciertamente Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, todo lo puede y en todo lugar está, ¿sabe Dios qué busca? Dios busca adoradores como en espíritu y en verdad. Dios tiene un wifi que es 5 megas. ¿Saben cuál es el problema? Que Dios tiene el wifi en modo avión. Y solamente un pueblo que ora, solamente un pueblo que ayuna, un pueblo que vigila constantemente es lo que hace que Dios desactive su modo avión y que descienda la presencia de Dios. A Salomón no le restó importancia a ninguno. Antes bien, supo cómo poner a cada quien en su lugar. Es decir, Salomón vio que en aquel pueblo habían ancianos. Salomón vio que en aquel pueblo habían jóvenes y que también habían padres
¿Qué quiere decir eso? Querida iglesia, que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo, que ninguno es más, ninguno es menos. Y todos ponemos un granito de arena y es importante para que podamos funcionar, para que podamos predicar la palabra y el mensaje de Dios. Todos somos importantes. Y eran necesarios los ancianos como lo es necesario hoy por hoy. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros los jóvenes somos torpes. Eso, yo creería que eso no es un secreto. Pero también se necesita de los jóvenes, porque son la fuerza. Bueno, por lo menos eso se dice. Pero también se necesita a las familias y más que a nada a los padres de familia. Juntos, como iglesia, podemos construir, valga la redundancia, una iglesia conforme al corazón de Dios, si decidimos darle la importancia y el lugar a cada quien, a los ancianos, a los jóvenes, a las familias, a los niños. Si todos trabajamos en común acuerdo, la presencia de Dios va a descender. Si todos tenemos eso en cuenta, que tanto el que sirve aquí arriba como el que está allá abajo en la cámara, en la puerta, en el baño o en cualquier otro lugar, cumple un papel fundamental, eso es lo que agrada al corazón de Dios para que su presencia descienda. Ahora, en el verso 4 del mismo libro de 2 Corintios capítulo 5 que estamos analizando, aparecen los levitas. Y los levitas eran los dedicados al servicio. ¿En dónde? En el templo. Entonces usted y yo somos un levita, porque usted es un servidor, usted es un ministro, usted es un líder, usted que sirve en alguna área de la iglesia, usted es un levita. ¿Qué estaba haciendo Salomón? Salomón estaba organizando todo de tal forma que cada quien con sus habilidades, con sus capacidades, con sus talentos pudiera aportar su granito de arena. Si Salomón hubiera dicho, hagamos esto de cualquier forma y haga cada quien cada uno lo que le parezca, pinte esa pared de negro, esa de blanco, esa de rojo, no, señor. A Dios le encanta la unidad. A Dios le encanta cuando hay un ministerio que tiene un mismo sentir. Y hoy tengo que revelarle un secreto que ya no va a ser secreto. Y es que yo soy de los que muchas veces no me gusta ponerme uniforme para subirme acá arriba. Yo, otra vez, no, este uniforme, esta camisa, no. Pero un día me paré frente al espejo y dije, no es porque a mí me guste o no me guste, es porque con este uniforme estoy representando que yo hago parte de un ministerio. Y si dicen que de negro y yo me vengo de blanco, entonces no estoy bajo el poder del acuerdo, estoy en desacuerdo. Y son principios que los levitas, son principios que los servidores, los ministros de Dios debemos tener en cuenta, porque muchas veces se nos infla el pecho, muchas veces se nos infla el ego, se nos suben los hombros con la palabra ministro, con la palabra siervo, con la palabra sacerdote. Pero analice usted la forma en cómo Salomón estaba asumiendo su sacerdocio, de una forma muy sabia, ¿no? Y vamos a leer lo que dice el verso 12 de 2 de Crónicas capítulo 5. Dice: los levitas
Los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutún, junto con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos, salterios y arpas al oriente del altar. Con ellos habían 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Y el verso 13 dice: hacían sonar pues las trompetas y cantaban como al unísono, alabando y dando gracias a Jehová. Cantaban como al unísono. Si iban a cantar todos por do, pues cantaban todos por do. Si iban a cantar todos por re, pues cantaban todos por re. Pero más que eso, es que había un mismo sentir. Todos estaban metidos en la película. Y entonces llegó uno que le dijo: Salomón, ¿a mí qué me toca? ¿El pandero? Sí. Tan, 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 tan. Y Salomón le dijo: no, mijo, así no. Estamos todos trabajando en equipo. Estamos todos trabajando en un mismo sentir. Estamos todos procurando que la presencia de Dios descienda. Y eso no va a pasar si cada quien jala por su lado. Y allí estaban todos regocijados. Cosa contraria a lo que muchas veces pasa entre nosotros. Resulta que aquí adelante hay unos que están al unísono. Hay unos que están cantando, alabando, pero hay unos atrás que están en otro cuento. Y allí la presencia de Dios no desciende. Allí la salchipapa no funciona. Porque resulta que usted debía traer aceite y trajo agua. Resulta que usted debía estar adorando y usted estaba por allá chismoseando. Ahí la presencia de Dios no desciende. Y entonces resulta que usted es un ser joven y está atrás, y un hermano le llama la atención y usted dice: no, ¿usted cómo me va a llamar la atención? Peor. Recuerde que los ancianos, los jóvenes, los padres de familia y todos los que habían en aquel lugar trabajaron en común acuerdo. Ya había un templo, ya habían utensilios, ya habían instrumentos, ya había con qué alabar y exaltar el nombre de Dios. Ahora faltaba lo más importante: que la presencia de Dios descendiera en aquel lugar. Y entonces aquellos hombres, aquellos levitas, ministros, empezaron a cantar, empezaron a adorar el nombre de Dios. Y en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3, ¿saben qué dice? Que si dos andan juntos y no están de acuerdo, eso, mi hermano, no va a funcionar. Dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No, señor, es imposible. Tarde que temprano esa relación termina mal. Y Eclesiastés 4:9 dice que mejor dos son que uno. Entonces ven cómo es importante trabajar en el poder de la unión, en el poder del acuerdo. Lo importante que es trabajar al unísono. A Salomón le fue bien porque se alineó a la visión de su padre. A Salomón le fue bien porque desde el principio él decidió construirle una casa a Dios y decidió hacerlo bien. Y hacer bien el servicio a Dios tiene muchas veces que ver con cumplir con lo que se nos asigna, cumplir con los horarios, cumplir con venir a asistir a las reuniones. ¿Saben por qué, mi querido hermano? Porque la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Ahora escuche: no porque venimos a la iglesia la presencia de Dios debe habitar en nuestra casa.
No necesariamente porque venimos a la iglesia la presencia de Dios tiene que habitar en nuestra casa. Salomón había construido un templo espectacular, que si Dios simplemente fuera un ser visual, él hubiera dicho: uy, yo salgo corriendo porque allá van a adorar chévere. Yo salgo a adorar porque allá montaron la última canción que salió. Allá sí van a adorar chévere. Pero resulta que Dios no es emocional, Dios no es visual. Y la palabra dice que si se humillare mi pueblo, sobre el cual que mi nombre es invocado, y es en última lo que Dios busca de nosotros, es en última lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que tengamos un corazón humillado delante de Él. Salomón le dijo al pueblo: ya humanamente hicimos lo que nos tocaba, ya nos gloriamos de haber construido una maravilla, ahora es momento de humillarnos en adoración. Iglesia, casa profética de oración, es momento de humillarnos en adoración, es momento de humillarnos en el poder del acuerdo, es momento de que si estamos adorando y exaltando el nombre de Dios, todos podamos estar en ese mismo sentir. No porque nosotros vengamos a esta casa, levantemos nuestras manos o quizás servamos en este altar, la presencia de Dios necesariamente tiene que morar en nuestra casa. No. Si nosotros no atraemos la presencia de Dios a nuestra casa, si nosotros no atraemos la presencia de Dios a nuestro lugar de trabajo, si nosotros no atraemos la presencia de Dios a nuestra célula, pues va a ser muy difícil que las cosas funcionen bien. Va a ser muy difícil. Salomón hizo uso de su sacerdocio para unir a todos los de la casa, desde el menos relevante hasta el más conocido. Salomón hizo uso de su sacerdocio para darle a cada quien el lugar correcto. Yo creo que usted en Casa Profética de Oración sirve en un área específica de la iglesia porque le apasiona, porque le gusta, y no solamente porque le dijeron: párese en esta puerta y usted aquí no se puede mover. No. Salomón hizo uso de esa inteligencia emocional, de su sabiduría. Dijo: no, yo a este man no lo puedo colocar a que, no, yo a este man no lo puedo colocar a que pinte, yo a este man no lo puedo colocar a que toque la batería, porque no, este man no tiene tiempo, no. Salomón le dio el lugar a cada quien. Y si usted quizás no se ha sentido parte de este lugar, de esta iglesia, o incluso de su familia, déjeme decirlo que usted sí tiene un lugar en esta casa. Usted sí tiene un papel fundamental. Usted es importante para Dios, es importante para este ministerio, para sus pastores. Usted es importante. Pero únase a la visión, únase a ese mismo sentir, participe de las actividades, pregunte, diga qué hay que hacer. Ay, es que a mí me gusta bailar el breakdance, no sé cómo saltar, pero aquí no hay de eso. Bueno, usted puede ser el promotor, pero usted sí tiene un lugar en esta casa. ¿Por qué el pueblo atendió el llamado de Salomón? ¿Saben por qué el pueblo atendió el llamado y entendió el llamado de Salomón a construirle casa a Dios y hacerlo bien? Porque Salomón era un hombre de visión y un hombre organizado. Y si usted delante de usted tiene una persona que es de visión y es organizada y es comprometida con el proceso, entonces usted dice: a ese puedo seguir, ¿o no?
Pero si usted es un padre de familia responsable, pues sus hijos no van a querer parecerse a usted. Si usted es un líder irresponsable, pues nadie lo va a querer seguir. Si usted es un líder que no viene al tiempo de oración, ¿con qué cara le va a decir a otro hay que ir al tiempo de oración? La gente entendió, la gente le siguió la corriente a Salomón porque vieron que el hombre iba en serio. Vieron que el hombre empezó a comprar las cosas. Y vieron que a aquel lugar empezó a llegar un poco de madera, un poco de oro, de perlas preciosas. Y dijo, Salomón va en serio. Salomón va en serio. Entonces, cuando usted empieza juicioso a venir a la iglesia, a asistir a la célula, a comprometerse con Dios, su familia lo ve y dice, este man va en serio. Cuando usted empieza de verdad, de raíz, a cortar con todo aquello que lo distrae, que lo saca del propósito de Dios, entonces la gente que hay a su alrededor dice, este man va en serio. Y mejor aún, este man se le está viendo el resultado. Y es entonces cuando la gente le va a preguntar, ¿vos qué estás haciendo? No, yo estoy buscando la presencia de Dios. Yo estoy atrayendo la presencia de Dios a mi vida. Entonces, ¿saben qué pasa con la gente? La gente va a querer seguirlo. La gente se va a alinear. La gente le va a decir, dame la fórmula secreta, dame la receta. Y esa fue la razón por la cual la gente le creía a Salomón. Hermanos, si nuestra familia, nuestros discípulos, nuestros amigos y aún nuestros vecinos no ven eso en nosotros, no ven ese elemento diferente en nosotros, no van a querer parecerse a nosotros y no van a querer seguir a un Cristo, no van a querer caminar en la misma visión porque no hay ejemplo. Yo creo que ya nosotros entendemos que la gente más que las palabras mira el ejemplo. Y Salomón no era cualquiera, Salomón era un rey. Y desde el principio él se comprometió con el asunto. Es momento de que usted se comprometa con los suyos. Es momento de que usted se comprometa con Dios, que usted se comprometa con su familia. Que usted se diga a sí mismo, vamos a hacer las cosas bien. Cuando todos los miembros de la familia saben lo que tienen que hacer, ¿saben qué pasa? Esa familia funciona. Cuando todos los miembros de la casa profética de oración saben lo que tienen que hacer, ¿saben qué pasa? Funciona. Funciona. Las oraciones funcionan. Los ayunos funcionan. Los encuentros funcionan. Pero porque todos los miembros están comprometidos, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Muchas veces nuestra familia, allá en nuestra casa, papá, mamá, hijos, padres, no funciona. ¿Sabe por qué? Porque no hay acuerdo. No están los roles definidos. Entonces, eso es una casa que aunque físicamente y materialmente se vea muy bonita, muy decorada, resulta que falta alguien que tenga visión, alguien que tenga compromiso y diga, aquí en esta casa vamos a traer la presencia de Dios. Y entonces, como aquí en esta casa vamos a traer la presencia de Dios, vamos a establecer ciertos parámetros. Y lo más bonito, con lo que concluye este pasaje bíblico, aparece en el verso 13, parte B, 13 y 14, dice: y sucedió que mientras ellos alzaban la voz al son de las trompetas, de los címbalos y de los otros instrumentos de música,
y alababan a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Qué pasó? Una nube llenó la casa de Jehová. Y el verso 14 dice: y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Cuando la alabanza sube, ¿saben qué pasa con la presencia de Dios? Desciende. Y cuando la presencia de Dios desciende, la casa se llena. Ahora sí era la combinación perfecta. Ahora sí era todo lo que David en algún momento había planeado en su corazón. Construirle una casa a Dios, pero no solamente era un lugar de 4 paredes, sino que era un lugar donde la presencia de Dios descendiera y habitara. La presencia de Dios descendió sobre aquel lugar y fue tanta la unción que ya ni siquiera los que cantaban, los que estaban adelante en el lugar santísimo y en todos los lugares de aquel lugar se pudieron contener. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno está tan concentrado adorando a Dios que estaba aquí con el bajo, y usted estaba tan concentrado adorando a Dios que cuando abrió los ojos terminó allá en la puerta. Yo me imagino que algo así le pasó al pueblo. Estaba tan concentrado adorando a Dios que perdió la noción del tiempo, porque la presencia de Dios descendió. La presencia de Dios habitó en aquel lugar de una manera sobrenatural. ¿Saben cuánto tardó Salomón construyendo el templo? 20 años. 20 años. Un poco. 20 años construyendo un lugar para que este momento fuera el más épico, que la presencia de Dios descendiera. Y a veces, muchas veces decimos: no, pero es que yo llevo 2 años en la iglesia y todavía veo que no pasa nada conmigo. Tiene que seguir construyendo. Siga levantando ladrillo, repello. Siga doblando rodilla. Siga muriendo a su yo. Hay que seguir muriendo a nuestra humanidad, a lo que a nosotros nos gusta. Porque en esos 20 años, muy seguramente Salomón tuvo que apretarle las tuercas a la gente. No, Salomón, mira, ve, yo aquí en el altar hice un cuarto para que vos te acostaras a dormir. No. Entonces, yo no sé por qué me vienen estos ejemplos a la mente, pero no es nada personal, muchachos. Pero a veces, ve, querido líder, yo quiero que montemos esta canción de Darío Gómez. Tiene un mensaje de Cristo, tiene un mensaje bonito. Y entonces nos indisponemos, nos enojamos porque muchas veces no se hacen las cosas a nuestra manera. 20 años. Y para algunos, nuestro proceso de formación puede ser, nunca termina, ¿no? Pero para algunos puede ser más corto, más largo. Unos somos más testarudos, otros son más, se dejan guiar más fácil. Pero cuando nosotros nos dejemos guiar, cuando nosotros hagamos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces la presencia de Dios va a descender y ya no va a haber vuelta atrás. Cuando tú sigas construyendo en el silencio, orando por tus hijos, orando por tu esposo, orando por tus padres, allá donde nadie te ve, entonces ¿saben qué va a pasar? Un día que va a llegar
Van a llegar tus padres y te van a decir: yo quiero ir contigo hoy a la iglesia. Y ese es el momento donde te vas a dar cuenta que la presencia de Dios acaba de descender a tu casa. Es el momento donde te vas a dar cuenta que la presencia de Dios acaba de visitar tu familia de una manera especial y sobrenatural. Y hace poco nos enseñaban que una de las cosas más difíciles en Dios es esperar, porque en la espera hay silencio y el silencio desespera. No importa cuánto tiempo tarde, edifica tu casa, edifica tu familia y encarga de atraer la presencia de Dios a aquel lugar, que tarde que temprano pasará. Tarde que temprano la presencia de Dios se manifestará. Este lugar es tan solo un auditorio lleno de personas, pero si atraemos la presencia de Dios en su lugar lleno de unción, con hombres y mujeres que anhelan ser llenados. Cuando termina toda la aflicción de Job, cuando por fin él coronó y dijo: hasta aquí fue, Job dijo: de oídas, solamente de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos han sido abiertos y ahora te puedo ver. Quizás en todo el proceso de Job hubo una escasez de la presencia de Dios, aunque Dios no estaba ausente. Pero muchas veces cuando vienen esos momentos de necesidad, de aflicción, de prueba, de escasez, lo asociamos con eso, con ausencia de la presencia de Dios, o que Él ya no está, que no nos quiere. Y cuando pasó todo el sufrimiento, o más bien cuando Job se dio cuenta que él solamente no necesitaba escuchar a Dios, sino que necesitaba verlo realmente tal y cual como Él era, entonces la presencia de Dios lo visitó. ¿Y sabe cómo vino? Vino en forma de multiplicación, de bendición, de abundancia, de retribución. Cuando Job comprendió, cuando la presencia de Dios descendió a su vida, entonces todo se multiplicó. Si de algo tenemos necesidad en esta noche, es de la presencia de Dios. Si de algo tenemos necesidad en esta noche, es empezar a orar más para que la presencia de Dios descienda en esta casa, pero también descienda en nuestra familia, en nuestra vida personal, nuestros proyectos, en todo lo que hagamos. De eso tenemos necesidad. Más que tengamos necesidad de que una puerta se nos abra, de comprar algo material, tenemos necesidad de que la presencia de Dios nos visite. Asume tu sacerdocio. Esa clase de cosas solamente la hace gente con visión de sacerdote. Si tú no ordenas tu casa, no ordenas tu familia, y ellos no nos ven como un sacerdote, entonces va a ser difícil que la presencia de Dios descienda, porque donde hay desorden, Dios no habita. Donde hay desunión, Dios no habita. Donde hay un pueblo que no alaba y no adora al unísono, Dios no habita.